acá en Río de Janeiro, en Barra de Tijuca, a pocas cuadras de la casa de Jair Bolsonaro, que en esta campaña tan atípica por tantas cosas que han sucedido desde el comienzo, es su casa, pero al mismo tiempo es su búnker, ¿no? Un hombre que ha necesitado poco más, entre otras situaciones que se han dado, por supuesto, necesita poco más que un celular para comunicarse con sus electores, ¿no? Andrés, te pregunto, y ya ahí ganando un poquito en formalidad, esto que decís que me parece interesante. Iba a arrancar las preguntas, que tengo muchas, por otro lado, pero hay una cuestión atípica, ¿no? No sé si atípica, pero la ventaja que sacó en la primera vuelta le permite ausentarse de algún debate, le permite tener comunicaciones esporádicas. ¿Esto es así o me estoy perdiendo algo por no seguir el día a día en el Brasil? No, es así. O sea, acá lo que ha llamado la atención es que incluso en el último debate, en la primera vuelta electoral, le dijo no gracias Globo, con quien está peleado. Algunas similitudes con Trump, con algunos medios de comunicación, o como tuvieron algunos presidentes, los Kirchner con Clarín, y en Venezuela también con algunos grandes medios. Digo, Bolsonaro le dijo que no a Globo, pero sí salió desde su casa con un canal evangelista, ¿no? Sí, él se mueve, y aparte si vos ves sus mensajes, falta que cuelguen la ropa atrás, sí, es muy hogareño. Porque son muy hogareños. Yo creo que o está muy estudiado, o bueno, es esa naturalidad lo que ha dado que él se comunique. Tiene muchísimos seguidores. Acá es muy interesante lo que está pasando con el tema de WhatsApp. Es decir, hay un fenómeno que le ha pegado un poco ahora a él en la campaña por lo que dijo su hijo, que tiene que ver con el pago que está investigando el Tribunal Superior por empresarios que habrían pagado campañas masivas de WhatsApp para generar noticias falsas en contra del PT. Esas denuncias generaron que el hijo de Bolsonaro saliera a decir hace un par de días que con un cabo y con un soldado se puede cerrar ese tribunal. Eso generó un movimiento interesante y lo llevó al propio Bolsonaro, al papá de este diputado, que de hecho fue el diputado más votado en la historia de Brasil, a salir a decir que, bueno, quien dijera una cosa así necesitaba ir al psiquiátrico. Lo estaba diciendo de su hijo, pero a los 2 días volvió Jair Bolsonaro a pegarle a este tribunal diciendo que amparaba corruptos. Pero bueno, hay una investigación abierta, que es una denuncia que hizo Folia, sobre empresarios que habrían pagado más de $3 millones para las fake news o noticias falsas a través de esta red, privada, ¿no? Que son los WhatsApp. En Estados Unidos se investiga el tema de los rusos metidos en Twitter y Facebook y cómo estas redes sociales facilitaron y abrieron millones de datos, pero acá el fenómeno es en WhatsApp, que es algo que tienen muchísimos brasileños. Se calcula que son 120 millones de brasileños los que tienen acceso a WhatsApp, y algunos especialistas en este tema te dicen que muchos de los teléfonos que tienen acceso a WhatsApp no tienen acceso a Internet, y por ende no se chequean los datos que se pasan por WhatsApp, y se dan, en general, si vos recibís algo que querés escuchar, se dan por ciertos. Y déjame, Iván, abrirte un paréntesis muy chiquito. Algo similar con esta tecnología pasó en la India, que prohibieron a WhatsApp que un solo teléfono pueda mandar masivamente mensajes a varios teléfonos a la vez, porque en la India mucha gente está accediendo a esta nueva tecnología de los celulares inteligentes, y es la única información directa que tienen, y se han dado matanzas de personas que se las acusaba falsamente de un delito, y a partir de ahí la justicia y el gobierno tuvo que decirle a WhatsApp, bueno, frenen con esta posibilidad. Bueno, hoy acá en Brasil la justicia también le está diciendo a WhatsApp, frenen con esta campaña de mentiras falsas o fake news. Claramente esto no es el único condimento que ha generado que hoy Jair Bolsonaro tenga entre el 10 y el 12% de intención de voto por arriba de Fernando Haddad, ¿no? Andrés, en parte lo que estás explicando podría, valga la redundancia, explicar la seducción de Bolsonaro a todo un pueblo brasileño, inexplicable desde la lógica y el razonamiento, que haya obtenido un porcentaje tan elevado en la primera ronda y que, salvo un milagro, va a terminar siendo el presidente de Brasil. Pero ¿qué otras cuestiones palpaste en esa tierra para interpretar o entender por qué el auge de Bolsonaro? Claro, siempre depende del punto de vista, ¿no? Porque para mucha gente
Para muchos Bolsonaro es un fascista, sexista, misógino, racista. Bueno, para quienes lo votan hoy es la solución de Brasil. Te dicen que no han visto, como hoy me pasó hablando con una persona ahí en la puerta de su casa, yo no he visto un video de él. Bueno, los videos están, creo que hay varios motivos, ¿no? Que uno ha podido ver a lo largo del tiempo. En algún momento lo hablamos con Pedro también, ¿no? Esto de un desgaste claro del Partido de los Trabajadores después de tantos años en el poder. De hecho, Dilma ni siquiera logró ser electa senadora, por más que figuraba primera, ¿no? Sí. Después el tema de cuando te saludan los seguidores de Bolsonaro, muchos de ellos te hacen un arma con los dedos. Acá Bolsonaro habla de una ley dura y de la facilidad de darle armas a la gente de bien. Bueno, habrá que ver quién es esa gente de bien para que se arme contra el delito en un país donde mueren 65.000 personas por hechos de violencia en el año. Y también este tema de la corrupción que le ha pegado a toda la estructura política, pero principalmente al Partido de los Trabajadores, y él aparece como si nunca hubiese estado en política, aunque hace más de 20 años que es diputado, sin sobresalir, y quizás ese no sobresalir por su actuación como diputado, pero sí por sus ataques sexistas y racistas, lo ha hecho que aparezca como una persona fuera de la política. Andrés, ¿no? Y hoy es lo que... De eso, sí, hay una cosa extraña que es quienes llaman antisistema a un Bolsonaro que es sistema hace casi 30 años, como bien planteas vos. Yo te quiero preguntar algo que pasó en el estado de Pará, que recién estaba buscando, tiene 8 millones de habitantes, que es casi, o un poco más, diría, tal vez a ojo, esto sí lo estoy diciendo, ojo, la capital federal, Córdoba y Santa Fe juntos, para que la gente se dé una idea, es decir, no es una cuestión marginal. Leo en Folia que policías militares entraron armados en un campus de la UEPA, que es la Universidad del Estado de Pará, para averiguar el tenor ideológico de una clase y amenazaron de prisión a un profesor. Sí, la Tribunal Superior sí. acaba de decir que los policías solo pueden entrar a las universidades para estudiar, ¿no? Claramente marcaron posición. Y vos no me ves, pero estoy cruzando los dedos siempre para no olvidarme de algo que te quería decir. Aparte, Bolsonaro hizo una alianza estratégica con los evangelistas, ¿no? Claro. Que tienen un poder de penetración en la clase pobre y en todos los estratos sociales en Brasil. De hecho, hay todo un estudio de los evangelistas incluso en la región, de cómo conservadores están teniendo cada vez más poder en la política. Bueno, y acá esto le ha dado una base muy, muy importante, ¿no? Pero de lo que vos me estás hablando recién, este Tribunal Superior acaba de dar esa respuesta, ¿no? De los policías o militares a las universidades solo pueden entrar para estudiar. Andrés, excelente análisis. Muchísimas gracias. Por favor, un cariño grande. Chau, Un chau. beso. Volvemos. En realidad no nos vamos de la República Federativa del Brasil y saludamos a Darío Piñotti vía Skype. Darío, muy buenas tardes, gracias por atendernos. Buenas tardes, un gusto saludarte. Darío, ¿alguna reflexión que no esté cargada de temor, de pesimismo y desesperanza? Lo digo, aunque tenga falta de rigor en materia periodística, me nace emocionalmente hacerte esta pregunta. Difícil sustraerse de esos tres estados de ánimos cuando lo que probablemente ocurra el domingo es que no solamente habrá de triunfar Jair Bolsonaro, sino que Brasil dejará de ser un estado estrictamente democrático en el sentido clásico de la palabra, cuando el candidato ya prometió que, estando en el poder, podrá dejar de financiar publicidad para medios que le son hostiles. Su hijo dijo que piensa cerrar la Corte Suprema de Justicia y hace una semana y media dijo que el modelo político que le causa añoranzas a Bolsonaro es la dictadura militar. Darío, en este contexto realmente difícil de digerir lo que está ocurriendo allí en Brasil, el rival de Bolsonaro, el Partido de los Trabajadores, ¿qué expresiones ha hecho este último tiempo desde la primera elección hasta ahora, previo a lo que va a ser el balotaje? Ciertamente, analizar estas elecciones tan anómalas requiere por lo menos algunos precedentes. El primero de ellos es que no se las puede llamar elecciones
en el sentido estricto democrática. ¿Por qué? Porque el candidato que hubiera vencido las elecciones, y me estoy refiriendo a Luis Ignacio Lula da Silva, fue quitado del juego, y no hace 2 o 3 años, sino hace poco más de un mes, el 11 de septiembre. Por tanto, arrancamos de un cuadro anómalo desde origen. Si Lula hubiera sido el candidato, Lula, cuando entregó su candidatura a Fernando Haddad, tenía el 40% de intenciones de voto contra menos del 20% de Jair Bolsonaro. Luego de esto, entra en campaña, entra en carrera un candidato como Fernando Haddad, que era prácticamente desconocido en un país al cual hay que siempre referirlo a sus proporciones, a su magnitud. Brasil son 8,5 millones de kilómetros cuadrados, casi 3 veces Argentina, 147 millones de electores. Por tanto, parte de los 40 días que dedicó Haddad a hacer campaña electoral fueron, en principio, concentrados en decir: yo soy Haddad, yo soy Lula. Y este fue el primer paso. El segundo fue intentar arrastrar en parte el caudal de votos de Lula, en lo cual evidentemente Haddad fracasó. Y el tercer paso ahora es intentar llegar al balotaje del próximo domingo con alguna competitividad. Es cierto que las últimas encuestas le permiten a Haddad decir que es optimista, o en todo caso mostrarse optimista, porque la distancia que lo separa del capitán retirado del ejército Bolsonaro no es tan importante como la de hace 15 días. Unas encuestas dicen que hay 12 puntos de ventaja, otras dicen que hay 6. En todo caso, y para no entrar en tecnicismos, en una elección a 2 candidatos, cuando vos ganás 2 puntos, el otro los pierde. Por tanto, 12 puntos pueden ser 6. Resumiendo y traduciendo, nada es fácil para Haddad, pero resta aún una pizca de esperanza de que pueda vencer el domingo, cuando te diría, no están en juego derecha, izquierda, conservadores y progresistas. Están en juego tal vez 2 categorías mucho más densas: dictadura o democracia. Darío, te pregunto algo, primero desde el punto de vista personal, no mío sino tuyo, y no, por favor, se entienda ninguna intención de generar temor ni nada que se le parezca, pero hemos visto las declaraciones de Bolsonaro Jr. de la Corte Suprema que vos recordabas. Nos enteramos que en el estado de Pará entraron policías por el tenor ideológico de una clase. Sabemos que Bolsonaro, en su alianza con los evangelistas, quiere financiar los medios críticos, que además tampoco es que es un canto a la pluralidad. El Brasil, como periodista ahí, ¿hay algún cierto temor a propósito de lo que puede llegar a ser acciones directas, no digo del Estado, pero sí algún simpatizante de Bolsonaro, o no llegamos a eso todavía? Para no hablar en primera persona, que es una especie de pecado capital de la profesión, te diría lo que nos dijo hace menos de 3 horas la directora de la Asociación Brasileña de Periodistas de Investigación, que acaba de presentar una denuncia junto a Reporteros Sin Fronteras y a la organización humanitaria Human Rights Watch. Hubo 141 agresiones y amenazas a periodistas en lo que va de las elecciones. Prácticamente el 90% de ellas de bolsonaristas. Lo que nos decía la directora de este instituto, de esta organización civil que vela por las garantías de los profesionales, es que si esto ocurre cuando las huestes, las hordas de Bolsonaro reciben órdenes informales de su jefe, ¿qué habría que esperar cuando Bolsonaro, en hipótesis, venza el domingo y tome el control del Estado? No va a ser fácil aquí ser profesor, no va a ser fácil ser disidente, y creo que tampoco va a ser fácil ser periodista. La periodista de Folha de São Paulo, que escribió aquel artículo en el que se reveló que empresarios vinculados a Bolsonaro financiaron el envío de, comillas, cientos de millones de fake news, es decir, mensajes falsos para embaucar a los electores. Esa periodista hoy está amenazada y no ha podido salir en más de una ocasión de la redacción de Folha de São Paulo porque su seguridad está en riesgo. Ese es el cuadro actual. ¿Qué habría que esperar si a partir del lunes Bolsonaro es el presidente electo? Darío, gracias como siempre. Un abrazo.